Parte de la feria del condado era el carnaval. Nos encantaba trabajar en el puesto de mi abuelo. Podías conocer a muchas personas muy interesantes en la feria. La feria era uno de esos lugares donde los niños estaban a salvo. O eso creían. Mi mamá llamó y dijo, oye, mi hija no está. Es como si hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Mi hija podría estar lastimada, podría estar en peligro por una persona. Nadie que conociéramos haría algo así, por lo que tenía que ser un empleado de la feria. Esperas que no esté muerta, pero las estadísticas te dicen que hay muchas posibilidades de que lo esté. Mi primer matrimonio fue con Tim Lamb y tuvimos 2 hijas, Jessica y Christy, con 2 años de diferencia. Cuando nació Chris, básicamente nos habíamos separado. Eric y yo fuimos novios en la infancia. Después de un matrimonio de 7 años con Tim Lamb, Eric y yo nos reunimos. En 1995, Eric y yo nos casamos. La boda fue todo un evento. Las niñas fueron pequeñas damas de honor. Jessica vistió de menta y Chris, como era pelirroja, vistió de amarillo. Parecían pequeñas muñecas de porcelana. Como Eric y yo habíamos salido en la preparatoria, era como volver a casa, donde debería haber estado todo el tiempo. Cuando Laura caminó hacia el altar, su cabello era perfecto, absolutamente hermoso. ¿Ser su leal y fiel esposo por toda la vida? Acepto. Fue muy lindo verla feliz. Habían sido un par de años estresantes con su separación con papá. Por lo que fue muy lindo verla calmada y relajada ese día. 2, 3. Cuán afortunado soy de que esta mujer pase el resto de mi vida conmigo. En Wyoming todos los condados tienen una feria. Y en el condado de Park, la feria era un gran evento. Había eventos como los camiones con tracción, tire y arrastre. Y, oh, por favor, el Big E. Solo era ruido, pero era tan popular que vendió en el Demo Derby. Sí, si no puedes chocar con un auto. No es la feria del condado, supongo. Parte de la feria del condado era el carnaval y todos los años las niñas ansiaban subirse a todos los juegos. Christine con gusto se hubiese subido a los juegos para adultos, pero no tenía el tamaño de un adulto. Ella se quedaba sentada y estaba gruñona hasta que nos bajamos del juego y luego teníamos que subirnos a un juego pequeño con ella para que estuviese feliz. Jessica y Christine eran muy cercanas y, en verdad, pasaban mucho tiempo haciendo cosas juntas. Lo que tenía el abuelo Ed, mi papá, era que pensaba que si un poco era bueno, más era mejor, por lo que compró un puesto. Nos encantaba trabajar en el puesto de mi abuelo. Podíamos conocer a muchas personas muy interesantes en la feria. La feria es uno de esos lugares donde los niños andan solos.
En Powell todos conocían a todos los que asistían a este evento. Los niños estaban a salvo, o eso creíamos. ¿Qué sería mejor? ¿Tener un gatito, un cachorro o un bebé? Eric y yo pensamos que sería una forma divertida de decirle a Jessica y a Chris que íbamos a tener otro bebé en la familia. Jessica, Me gustan los tres, mamá. ¿Qué tiene mejor un gatito y un cachorro? Pero recuerdo que no salió como esperábamos. Me gusta la idea del gatito y el cachorro. Y por supuesto queríamos un animal. Gatito o cachorro. Gatito, cachorro. ¿Quieres un cachorro o un gatito? Cuando les dijimos que íbamos a tener un bebé, Chris quería un hermano, Jessica quería una hermana. Niño. Una niña. Niña. Niño. Una de ellas decía algo o hacía algo divertido y la otra empezaba desde ahí. Y me encantaba el hecho de que tuviesen eso entre ellas. Cuando nació Carrie, no les importó no tener un gatito o un cachorro, tenían una hermanita. En 1997, Laura había terminado su diplomatura. Nos mudamos a Laramie, donde está la Universidad de Wyoming, y comencé la facultad de Derecho. Llegamos a Laramie, una nueva vida, amigos nuevos. Interesándose por cosas nuevas, Jessica se unió al coro. A Chris no le llevó mucho tiempo encajar. Todos la conocían. Le dio un nuevo comienzo a la familia. Cuando las niñas eran pequeñas, a Laura le gustaba festejarles los cumpleaños. Sí. Jessica. A Chris le gustaba ser el centro de atención. Tomaba el moño más grande del regalo y se lo ponía en la cabeza. ¿Ven? Ahora soy el regalo. Al tener una cámara de video, tienes la posibilidad de activamente crear un recuerdo y eso era lo que hacíamos. Al mirar los videos, ahora es doloroso ver los buenos tiempos, pero al mismo tiempo es fantástico recordar que hubo buenos tiempos. No todo fue siempre serio y deprimente. En julio de 1998, de nuevo era la época de la feria del condado de Park. Yo tuve que trabajar algunos días más, por lo que Laura y las niñas se dirigieron al norte antes. Yo me quedé trabajando. Aprovechamos la oportunidad de volver a Powell y visitar a mis padres, trabajar en el puesto y visitar la feria. Lo que no sabía era que ese viaje cambiaría mi vida para siempre. La casa de mi abuelo era parte de un dúplex. Y a 1,5 cuadras estaba el jardín de mi abuelo. Había 10 o 12 filas de frambuesas, guisantes, judías verdes. Y todo el verano íbamos a ayudar a cosechar y llevarlos al mercado. Del otro lado de la calle Adams había un campamento de casas rodantes. En las casas había muchas niñas de la edad de Chris y se juntaban a jugar. No, niña. Había una niña pequeña, Lucy. Su papá, James Peterson, se acercaba a hablar y era un hombre simpático. La mamá de Lucy era muy buena. Parecía atenta, nos ofrecía comida. Lucy era un par de años más joven que Christine y debido a que Lucy era tan pequeña era muy insistente con llevar a Lucy al campamento cristiano ese verano, por lo que nos despertábamos y caminábamos hacia la iglesia a la mañana, caminábamos a casa
Almorzábamos en lo de mi abuelo y jugábamos. Era muy seguro. Nunca dudamos, porque éramos un grupo de niñas y podíamos hacer lo que queríamos. El 19 de julio estábamos en el sótano de mi papá. Estábamos terminando algunos de los proyectos de la feria de las niñas. En un momento, mi papá alza la vista y se da cuenta de que oscureció y de que el agua ha estado mucho tiempo abierta en el jardín. Y mi abuelo dijo, oigan, antes de irse a dormir, necesito que cierren el agua. Yo le dije no, por lo que le di la linterna a Chris y dije, o vamos juntas o vas sola y lo haces tú misma. Por lo que se ofreció a ir sola. Yo le dije, está bien, toma mi monopatín. Me preocupé porque estaba sentada en la ventana y pensé, oye, han pasado 15, 20 minutos, no 5 o 10. Cuando nos dimos cuenta de que ya debería haber vuelto, fui a revisar el jardín. Estaba oscuro. Cuando no la vi, caminé atrás, afuera del jardín, hasta la bomba. Estaba apagada. Suponíamos que había estado ahí. Golpeé puertas de los vecinos. No había nadie. Golpeé la puerta de Lucy. Tampoco hubo respuesta. Todas las posibilidades, incluyendo que haya sido secuestrada, lastimada, todo eso me estaba volviendo loca. Mi hija podría estar herida, podría estar en peligro por una persona. En especial con gente que no era de la ciudad, por el comienzo de la feria. Lo primero que pensé fue que alguien se la llevó. Necesitábamos más personas. Teníamos que terminar con esto. Recuerdo que mi mamá llamó. Oye, mi hija no está. ¿Puede venir alguien a ayudarnos a buscar? No ha hecho esto antes. Cuando recibí la llamada de que Chris desapareció, pensé, tengo que ir. No tenía idea de lo que sucedía. El miedo, la frustración, el no saber, sentir que algo no está bien. Sin duda había muchas más personas en el pueblo cuando llegó la feria. Solo estaba a 1,5 cuadras y nos advirtieron de los empleados. El 19 de julio, aproximadamente a las 10 de la noche, llegó una denuncia por una persona desaparecida al departamento de policía. Cuando llegaron los oficiales, hablaron con la mamá, Laura. Nos describieron a Christine como una niña de 8 años, de 1,20 m, pelirroja, con pantalones azules con rayas verticales blancas. Mi nivel de ansiedad comenzaba a aumentar. Comencé a agitarme. Sin duda describiría a un niño desaparecido la pesadilla de esta madre. Hay muchos peligros en el mundo. El área en el que estaba Christine cuando desapareció era un vecindario residencial cerca de un área industrial. Se alejó hacia la feria del condado. Se fue a la casa de un amigo y no le avisó a nadie o solamente escapó. O quizás se cayó en los canales. Era algo más serio, como un comportamiento criminal. No se podía descartar ninguna posibilidad. Lo primero que hicimos fue llamar a rescate y socorro. Fuimos puerta a puerta en un radio alrededor de la residencia de los abuelos. Y les pedimos a las personas que busquen en sus hogares y todos cooperaron mucho. Lucy
Lucy, su papá y su mamá salieron, escucharon la conmoción. Aproximadamente la mitad del campamento de casas rodantes salió y se preguntaban qué había sucedido. Cuando Christine fue al jardín y apagó el agua, no caminó, tenía un monopatín. Era rojo, tenía ruedas blancas. El monopatín no estaba en la casa, el monopatín no estaba en el jardín, no lo encontrábamos en ningún lugar. Por lo que ahora buscábamos en lugares donde lo podrían haber tirado, como contenedores de basura. No solo buscábamos a Christine, buscábamos su monopatín, porque ese sería un indicador de dónde podría haber estado. Teníamos detectives de agencias locales, detectives en jefe, teníamos agentes del FBI. Estábamos intentando encontrar a Christine sana y salva para llevarla a su casa. Cada segundo, cada minuto cuenta. Los perros de búsqueda habían olido el rastro en el jardín. El rastro se perdía a mitad de camino por la curva. Pareciera que a Christine la subieron a un vehículo. En algún lugar hay una pequeña niña en este momento que está intentando captar la atención de alguien. Y donde sea que esté, es nuestro trabajo asegurarnos de que las personas que estén ahí sepan que ella está intentando captar su atención. Mark volvió a la escena y en la calle, en el asfalto, se podía ver una marca de presión de una llanta que indicaba que un auto giró allí. Un oficial interrogó a un vecino que escuchó a un vehículo acelerar alejándose del área donde vivía Christine. Un vecino cree haber visto a alguien que se la llevó. Dice que un Camaro rojo opaco pasó por ese lugar 8 veces ese día. Pasó por la calle conduciendo lento como un caracol. No conducía a la velocidad normal de todos los del vecindario. Fue aproximadamente a la misma hora en la que Christine desapareció. Sé que hubo cortes en las carreteras, puestos de control, etcétera, donde se controlaban los vehículos. Se controlaba mucho a los empleados del carnaval porque son temporales. Nadie que conocieras de la iglesia o de los juegos haría algo así. Por lo que tenía que ser un empleado de la feria o uno de estos visitantes. La mayoría de los adultos te advertía sobre ellos. A veces eran exconvictos y los juegos eran una estafa, así que tenías que tener cuidado. Recuerdo al menos a algunos miembros de la familia. Mi abuelo, mi mamá, caminábamos por el carnaval intentando ver qué sucedía con los empleados. Preguntándoles, oye, ¿has visto a una niña? Un caso de una persona desaparecida es un poco más desafiante. Esperas que no esté muerta, pero las estadísticas te dicen que hay muchas posibilidades de que lo esté. Recibimos una llamada de un residente. Viajó en auto con una persona que vivía en el campamento donde desapareció Christine. Cuando estaban yendo al trabajo una vez, había unos niños en la parada del autobús escolar, unas niñas, y esta persona dijo que no le importaría que una de esas niñas se sentara en su regazo. Como alguien que vivía en el área, lo considerábamos en particular un sospechoso. Así que fuimos a la casa rodante de esta persona. Le hablamos sobre la información que teníamos y la negó. Nos dejó revisar su casa y no encontramos nada significante. Uno de los perros estaba entrenado para búsquedas de cadáveres. Entramos a ese perro y el perro revisó la casa. El perro entró a un cuarto de huéspedes e hizo lo que el entrenador llama vuelta de la muerte en la alfombra. Giran donde hubo un cadáver. Se dan cuenta de si un cuerpo ha estado ahí, obviamente. Eso captó nuestra atención. Los detectives están siguiendo su pista más importante en la desaparición de Christine Lamb. Dirigir una búsqueda como esa atraía atención, lo que atraía a los medios. Recibía muchos pedidos por el nombre de la persona que vivía ahí.
Cuando un perro hace la vuelta de la muerte, reacciona a un rastro particular, lo que ellos creen que es el lugar donde algo murió. Luego se acuestan y dan la vuelta en ese lugar. Tomamos una muestra de esa alfombra y la enviamos al laboratorio. Sé que mi papá sentía culpa por ser el que le pidió que vaya al jardín. No es el tipo de persona que hablaría sobre eso, pero lo sabía. Él se involucró en la búsqueda con todo lo que tenía. Alguien se la llevó. No se hubiese metido en un auto voluntariamente con cualquiera. Hubo llamadas salientes y entrantes que mi papá contestó. Recuerdo una llamada de un local que conocía niños perdidos desde un punto de vista personal y dijo que su mejor opción era hacer enviar volantes a los medios, poner volantes en la carretera principal. La familia de Christine sigue teniendo esperanza y su madre lucha para seguir teniendo fuerza. Estamos haciendo los volantes, estamos haciendo llamadas. Siempre hay algo que podríamos estar haciendo. Imprimimos cientos de ellos. Los pusimos en el puesto. Amigos de la familia, amigos de Chris los repartían. La feria estaba repleta a diario, todos los días, por quién sabe cuántas personas. Y es como si se hubiese evaporado de la faz de la tierra. Escuché de algunos avistajes de Christine. Escuché que la habían visto en una parada de camiones, que la habían visto en una estación de combustible. Lo que más se rumoreaba era que algo había sucedido con mi papá Tim. No nos veía tan seguido y había vuelto al pueblo más pronto de lo que había dicho. Hubo un testigo que dijo algo de que un señor pelirrojo había estado en el área del campamento de casas rodantes. Las personas realmente intentaban ayudarnos. Por lo que ellos decían, habían visto a alguien pelirrojo. Entonces, naturalmente, el padre de la niña, que es pelirrojo, hubiera sido considerado sospechoso. El primer rumor que escuché fue que alguien dijo que yo había vuelto de Alemania y que estaba acechando a las niñas para secuestrarlas porque las quería para mí y no para su madre. Yo simplemente dije, bueno, eso sería difícil porque estaba a 3.000 kilómetros de aquí. Luego de hablar con la policía, lo primero que hice fue ir a ver a Jessica. Lo más difícil fue dejar que volviera a casa. Quería sostenerle la mano hasta el día en que encontráramos a Chris. No busqué en ningún campo o jardín. Sí fui a hablar con los vecinos para averiguar si las personas la habían visto. No quería ponerme en ningún escenario en el que pensara en encontrar a una niña muerta. Probablemente hubiese tenido un paro cardíaco y hubiera muerto. Christine tenía 8 años en ese momento. El responsable probablemente fue un miembro de la familia o alguien muy cercano a la familia. Y después de eso es lo que se conoce como secuestro de extraños. Tenemos que tener todo eso en cuenta, no hay que tomar nada por sentado. Así que nuestra prioridad fue el padrastro. En ese momento no estaba en Powell. Podría haber venido al pueblo, cometer el crimen e irse sin que nadie lo sepa. Eric falló al polígrafo. Obviamente eso aumentó nuestras sospechas. Teníamos que encontrar el motivo. Cuando me fue mal en el detector de mentiras, no me importó que las personas me miraran diferente. Entré a la habitación donde estaban los agentes del FBI y los detectives. Golpeé la puerta detrás de mí y dije, yo no lo hice, déjenme en paz, vayan a buscar al culpable. Y salí de la habitación y eso fue todo. Aunque le fue mal con el polígrafo, tenía una coartada. No podía haber estado ahí para cometer el crimen.
Toda esta investigación fue físicamente, mentalmente y emocionalmente agotadora, y había mucho en riesgo. Después de que las muestras de la casa rodante se enviaron al laboratorio, el informe decía que las muestras no se relacionaban con Christine Lamb. Había sido un animal muerto, fue una muestra verdadera, pero no estaba relacionada con nuestro caso. La persona tomó la prueba del polígrafo y la pasó. Se lo descartó como sospechoso en ese momento. Al final, el Camaro rojo no estaba relacionado con el caso. El auto era de una persona que visitaba a un vecino del otro lado de la calle, al mismo tiempo que ella escuchó el ruido que sonaba de un auto acelerando. En ese momento, la policía comenzó a armar una lista de agresores sexuales condenados y los controlaban. Cuando me dieron la lista, me sorprendió cuántos supuestos agresores sexuales estaban viviendo en el sur de Powell. Eran entre 50 y 100 en un radio de aproximadamente entre 5 y 10 cuadras de donde estaba Christine. Esa era una prioridad. Necesitábamos sus coartadas. El FBI se encargó de eso. Recibimos una pista de un visitante de la feria del condado de Park. Vieron a una niña con un monopatín rojo. Cualquier pista que indicara que alguien posiblemente vio a alguien que encaje con la descripción de Christine sería seguida. Haríamos lo que pudiésemos para eliminar esa pista. Y inmediatamente fuimos ahí e intentamos localizar a la niña. Había un sentimiento de urgencia que aumentaba con lo que descubríamos. Alguien me había dicho que había visto a una niña que pensaba que era Chris en la feria. Cuando tu hija está desaparecida, no esperas un no lo sé, no esperas un aún no estoy seguro. Quieres la respuesta sin importar lo que cueste y a veces no está bien. Mi familia decidió dar un paso al costado porque pensaban que yo podría ser volátil. El carnaval atraía a trabajadores que son más temporales. Aceptaban un trabajo en el carnaval y luego se iban. Muchas veces son jóvenes y solteros, muchas veces están involucrados en crímenes, muchas veces se involucran en abuso de drogas y alcohol, peleas y desorden público. Cuando se relaciona una víctima que tiene algunas similitudes con una persona desaparecida, eso sin duda atrae tu atención. Pudimos identificar al sujeto y al monopatín. Resultó ser la hija de uno de los empleados del carnaval y pudimos entrevistarla a ella y a su padre. Nos permitieron llevarnos el monopatín y mostrárselo a la familia para ver si podían identificarlo como el que tenía Christine. Se lo llevamos y verificaron que no era el de Christine. Comenzamos a trabajar con la unidad de ciencias del comportamiento. Dijeron que probablemente la habían asesinado. Toda la información de la investigación nos indicaba que probablemente el sospechoso fuese un hombre de entre 20 y 30 años. Alguien que tuviese un historial previo de comportamiento violento, alcohólico, un solitario que probablemente no pudiese mantener un empleo. Y comenzamos a buscar a alguien que encaje con esas características. Cuando estaba revisando la lista de agresores sexuales, noté que había una persona en particular que no aparecía en la lista y que yo sabía que había cometido delitos sexuales previos. Había personas que habían sido condenadas por crímenes sexuales como juveniles que no estaban en el registro. La persona que agregué a la lista era un vecino que vivía del otro lado de la calle de la casa del abuelo de Christine, en el campamento de casas. Estaba en el área la noche en que Christine desapareció y podría haberla secuestrado.
Discutimos lo que haría con el cuerpo el agresor que encajara con el perfil. No encontramos el cuerpo en ningún lugar cercano a donde desapareció. Los otros 2 lugares probables podrían haber sido el canal de irrigación o los contenedores de basura. La persona que cometería este tipo de crimen no llevaría el cuerpo 2 cuadras por un área industrial abierta para ponerlo en el canal, sino que lo escondería en algún lugar cercano. Quizás lo arrojaría en un contenedor de basura. Y con esa información, decidimos continuar la investigación hacia el basural del condado de Park, para ver si Christine o el monopatín estaban en el basural. El 2 de agosto armamos un equipo para revisar el basural. El basural para Powell y las áreas cercanas se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros al este de la casa del abuelo de Christine. Hablé con el operador de la cargadora del basural, quien llevaba la basura desde los camiones, y él recordaba dónde el camión del lado sur del pueblo había dejado la basura el día siguiente. El 3 de agosto recibí un informe de que habían encontrado posibles partes de un monopatín. El jefe de la policía dice que los oficiales consideran las partes del monopatín con un optimismo cauteloso. No queremos hacernos ningún tipo de ilusión y que luego no sea así. Me mostraron partes de un monopatín. Parecía que lo habían desarmado y juntamos la mayor cantidad posible de partes que pudimos encontrar y se la llevamos a la familia y ellos identificaron el monopatín como el monopatín de la niña. Cuando encontramos el monopatín pensé que era muy probable que también encontráramos el cuerpo en el basural. Cuando me di cuenta de que estar en la casa de mis padres era una distracción para la investigación, me fui y me quedé con Lee y Marsha Fabian fuera del pueblo. Lee me contó una historia en la que las niñas habían estado afuera jugando en un trampolín gigante. Cuando hacemos así, hacemos así. Jessica, Chris y Beth Ann pretendían que los aspersores industriales eran chicos malos intentando atraparlas y saltaban cuando el aspersor se acercaba al trampolín y decían: ¡ah! ¡No me atrapaste! ¡ah! ¡Me atrapaste! Chris dijo: los chicos malos no pueden atraparme de verdad, porque cuando me caigo, me vuelvo a levantar. Y en ese momento en el que Lee me estaba contando esta hermosa historia, comprendí absoluta y completamente que ella se había ido. Escuché las palabras muy claramente. Su misión había terminado. Durante la semana en la que el carnaval estaba listo y estaba en su esplendor, tuvimos una denuncia de un ataque sexual que involucraba a una joven adolescente. La víctima era una niña de 13 o 14 años y el ataque sucedió bajo las gradas de un campo de fútbol de una preparatoria. Identificamos al sospechoso como un empleado temporal del carnaval. Eso inmediatamente provocó sospechas. Ahora teníamos que encontrar una coartada para este joven. ¿Dónde estaba antes de eso, cuando llegó al pueblo? ¿Estaba en el pueblo cuando Christine desapareció? ¿Estaba relacionado de alguna forma? Siguen puestos los volantes con el rostro de Christine Lamb luego de su desaparición. Recibimos una denuncia de un ataque sexual que involucraba a un empleado del carnaval.
un empleado temporal con una adolescente. Cuando recibimos ese informe fue cuando asignamos a personas para que trabajaran para averiguar si estaba conectado con nuestro caso. Como resultado, pudimos resolver que no estaba en el área en ese momento. Realizamos una investigación independiente para ese caso y fue condenado. Tener una investigación de un importante caso como este justo en ese momento agregaba presión a lo que ya era un nivel bastante alto e intenso de actividad para nosotros. El 5 de agosto, una de las empleadas de la ciudad encontró una bolsa de basura de plástico y se podía ver una bolsa de lona verde saliendo de ella. Cuando se acercó, era el cuerpo de una pequeña persona en estado de descomposición. Cuando encontramos el cuerpo en ese momento, modificamos el enfoque, pasamos de una investigación por desaparición a una investigación de homicidio, aunque el cuerpo no había sido identificado. Estábamos seguros de haber encontrado a Christine en ese momento. Había sido asesinada, habían desechado su cuerpo. Siempre deseas encontrar a la víctima con vida. Y apenas tuve la oportunidad, fui a casa a ver a mi hija. No porque hubiese pasado algo con ella, solo quería ver que estuviese ahí. Conduje hasta nuestra casa. Luego miré a la detective que nos estaba esperando. Sabía por qué estaba ahí. Se notaba en todo su rostro. Dijo algo como lo lamento, la encontraron. Entonces yo me quebré. ¿Qué hago ahora? ¿A dónde va mi familia? Cuando recibí la llamada, lo primero que sentí, por supuesto, fue miedo absoluto y lo segundo como padre fue culpa por no haber estado ahí para protegerla. Lo que suceda sigue siendo mi culpa. Lo lamento, recuerdo ese día y eso es todo. Ahora, nuestra prioridad era identificar un sospechoso. El jefe Feathers sugirió que el sujeto que agregué a la lista de agresores sexuales debía ser el más vigilado. James Peterson era un joven de unos 20 y pico de años, era desempleado, bebía mucho y estaba divorciado. Por lo que iba a la casa de su exmujer, que estaba al otro lado de la calle de los abuelos de Christine, y él estaría ahí mirando a sus niños. Tenía una hija, Lucy, que tenía la edad de Christine, y Christine jugaba con Lucy, por lo que conocía a Christine, conocía a la familia y estaba en contacto con ellos. Luego de 19 días de intensa investigación, el 8 de agosto trajimos a James Peterson y lo entrevistamos y le hicimos la prueba del polígrafo. Y no pasó la prueba del polígrafo. En esa entrevista, James Peterson confesó haber atacado sexualmente a Christine y que ella había muerto en el ataque sexual. Así que al final de la entrevista fue arrestado y puesto en custodia. Condujimos hasta el frente de la casa de mis padres. Miré del otro lado de la calle, donde estaba la casa rodante donde vivía Peterson. Y lo primero que noté es que en la ventana de la habitación delantera de cara a la carretera había un volante. Estaba tan enojada. Me puse al rojo vivo en un solo segundo. Dije,
Exactamente, y solamente el tiempo que me lleve entrar a la casa, abrir el armario y buscar la escopeta de mi padre para sacar ese volante de esa ventana, o lo sacaré por ti. Y para cuando volví, lo había sacado. Cuando revisamos todas las pruebas que teníamos del caso, intentando armar lo que había ocurrido esa noche, tenemos informes de testigos que vieron a Christine ir al jardín y apagar el agua, irse del jardín y volver a la casa de su abuelo. Creemos que fue a la casa rodante para invitar a la hija de Peterson, Lucy, a un evento de la iglesia. Los niños estaban acostados cuando ella fue. James Peterson la metió en la casa, la atacó sexualmente y ella murió durante ese ataque sexual. Creemos que tomó el cuerpo y lo metió en la bolsa de lona. Luego lo desechó en un contenedor de basura en el campamento. La hija de James Peterson dijo que quizás había visto la bolsa de lona debajo de la pileta del baño. Sospechamos que la dejó ahí mientras todo se calmaba afuera y luego la podría arrojar al contenedor. Con voz baja y balbuceando, James Peterson admitió haber violado y asesinado a Christine Lamb, de 8 años, ahogando sus gritos de pedido de ayuda. James Peterson se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Hablando con la unidad de secuestros de menores y asesinos seriales, me dijeron que si Jimmy Peterson no hubiese sido atrapado por este crimen, hubiese seguido asesinando a sus víctimas. En esencia, atrapamos a un asesino serial en su primer asesinato. Todo el engaño de atacarla sexualmente y violarla, asesinarla y actuar como si intentaras ayudarla de nuevo es muy retorcido. Muestra la depravación del corazón. Si pudiese hablar con ella, de nuevo le diría que la extraño. Y que desearía haber estado ahí para ayudarla, porque si hubiese ido con ella, si hubiese estado ahí, no hubiese sucedido. E incluso hoy siento que parcialmente es mi culpa. Cada vez que me despierto, espero que siga siendo una pesadilla. La sigo viendo a Chris todos los días. Y tengo que recordarme de que esa pequeña de 8 años no es mi hija, ya tiene 25. Los padres dicen que darían la vida por sus hijos y es verdad. Si hubiese una forma de volver y que ella viva y yo muera, sin ninguna duda, lo hubiese hecho y lo sigo pensando. No hay un solo día en que no la extrañe. Para ser exitoso como empresario, no tenía el instinto asesino. Los aliados de Elisha Gray no se rendirán sin pelear. Bell tiene la patente, pero aún no ha creado un teléfono funcional. Watson, asumo que está terminado. Sí, señor, aquí. Alexander Graham Bell recibe la patente por su teléfono en 1876, pero aún debe crear un prototipo funcional y se siente presionado para trabajar rápido. Pero después de un largo año de ensayo y error, intentando transmitir su voz, esta conexión no funciona. Bell comienza a perder la esperanza.
Watson, venga aquí. Quiero verlo ahora. Lo escuché. Escuché lo que dijo. ¿Qué dije? Dijo, Watson, venga aquí. Quiero verlo. Woke up at a late time, where we going? Sailing on your waistline, where we going? Looking in your face like looking in the sun. We can't go to yours cause we get too loud. We can't go to mine cause my tire's blacked out. It's nicer in here with the walls run down. Just wanted to feel like we left town. We spent last night tripping at the days and lost in time like we got on a spaceship. Tell me all your dreams when you wake up. Carry me from the pool to the bathtub. We spent last night tripping at the days and lost in time like we got on a spaceship. Still feel like a dream when we wake up. Carry me from the pool to the bathtub. Please do not disturb, son, we stay cozy. You don't turn the lights off, that's a different love. Dancing on the bed like I know the ugly. Yeah, we can't go to yours cause we get too loud. We can't go to mine cause my tire's blacked out. It's nicer in here with the walls run down. Just wanted to feel like we left town. We spent last night tripping at the days and lost in time like we got on a spaceship. Tell me all your dreams when you wake up. Carry me from the pool to the bathtub. We spent last night tripping at the days and lost in time like we got on a spaceship. Still feel like a dream when we wake up. Carry me from the pool to the bathtub. We spent last night tripping at the. Tell me all your dreams when you wake up. Carry me from the pool to the bathtub. Tell me all your dreams when you wake up. We spent last night tripping at the days and lost in time like we got on a spaceship. Tell me all your dreams when you wake up. Carry me from the pool to the bathtub. We spent last night tripping at the days and lost in time like we got on a spaceship. Still feel like a dream when we wake up. Carry me from the pool to the bathtub. Las obscenas por vender estos bonos. Alto, tú eres un banco. Trabajas para un banco, apuesto que tus márgenes son bastante jugosos. No vamos a hablar de mis márgenes. Por cierto, que son jugosos. Linda camisa. ¿La hacen para hombre? ¿No eres un banco? Trabajo para el banco. No pienso como un banco. Grande o pequeño, me gusta hacer dinero. ¿De acuerdo? Lo voy a poner de esta manera. Están frente a una casa en llamas. Y yo les ofrezco un seguro contra incendios. ¿Cómo pueden ser tan malos esos bonos subyacentes? No sería legal. Nadie sabe qué hay en ellos. Nadie sabe qué hay en los bonos. He visto algunos que son 65% triple A. Y estoy muy seguro de que están llenos con 95% de basura de alto riesgo, con FICOs de menos de 550. Eso no es posible. ¿Quieren que los deje boquiabiertos? Cuando hay un bono muy riesgoso a la compra, ¿qué creen que hacemos? Adivinen. No sé, tú dime. ¿De acuerdo? ¿Creen que lo dejamos en los libros? No. Solo lo ponemos con un montón de mierda que tampoco se vendió. Y lo ponemos en un CDO. ¿CDO? Sí, un CDO. ¿Qué es eso? Es cuando tomamos un montón de Bs, Ws y triple Bs que no vendimos y las apilamos. Y cuando apilamos suficientes, el conjunto de pronto se considera diversificado. Y los cínicos de la agencia de calificación le dan un grado triple A de 93%, sin hacer preguntas. Espera, repite eso. Obligación de deuda garantizada. Es importante entenderla porque hizo que una crisis inmobiliaria se volviera un desastre económico nacional. Aquí está el famoso chef Anthony Bourdain para explicarlo. Muy bien, soy un chef una tarde de domingo preparando el menú de un gran restaurante. Ordené mi pescado el viernes, que es el bono que Michael Burry vendió en corto. Pero parte del pescado no se vende. No sé por qué, tal vez se descubrió que el fletán es tan inteligente como un delfín. ¿Y qué voy a hacer? ¿Tirar todo el pescado que no vendí, que es el nivel triple B del fondo, a la basura y aceptar mi pérdida?
Ni hablar. Siendo el ingenioso y moralmente oneroso chef que soy, los niveles más bajos del fondo que no vendí, los pongo en un estofado de mariscos, ¿ven? No es pescado rancio. Es un platillo nuevo. Y lo mejor es que comerán pescado de hace 3 días. Eso es un CDO. Yo solo quiero saber cómo es esto que es esas cosas simplemente pudieron imposible. combinarse. De alguna Porque, manera tú eres como pero me parece Dora muy la difícil exploradora. de creer. Fuiste la primera persona en descubrir esto. Los bonos son mierda de perro. Y los CDO es mierda envuelta en mierda de gato. Sí, así es. De acuerdo. Las instituciones tratan estos CDOs como si fueran tan sólidos como bonos del tesoro y pronto valdrán 0. No puede ser. Se vendieron 500 billones de bonos inmobiliarios solo el año pasado. Las agencias de calificación, los bancos y hasta el pinche gobierno. ¿Dices que no tienen ni puta idea? Sí. Todo mi departamento compra CDOs. Me dicen Chicken Little. Me dicen burbujitas. As, 0. Bs, 0. Doble Bs, 0. Triple Bs, 0. Y eso es lo que pasa. ¿Qué es eso? Es el mercado inmobiliario. Cuando recorrí el circuito legal en Illinois, defendí a una mujer de Metamora llamada Melissa Going, de 77 años. La acusaban de matar a su esposo, de 83. Intentó ahorcarla y ella tomó un palo de leña y lo mató fracturándole el cráneo. Su testamento decía... Hey, supongo que logró asesinarme. Si puedo regresar, cobraré venganza. Finalmente no la condenaron, conocían al esposo. Le pregunté al fiscal del caso si podía tener una conversación con mi clienta. Y ella y yo fuimos a una sala del tribunal, pero solamente yo salí. La ventana de la sala estaba abierta y se sospechaba que la mujer salió por ahí. Le dije al oficial que antes de que yo saliera me preguntó dónde podía conseguir agua y le dije que en Tennessee. La señora Goings no volvió a verse en Metamora. Ese día se hizo justicia. Incluso la Vale condonó su fianza. Temo que no entiendo. Me di cuenta de que la Constitución da poderes bélicos. Y nadie sabe exactamente qué poderes da. Muchos dicen que no existen, no lo sé. Decidí que los necesitaba para cumplir mi juramento de proteger la Constitución. Lo que implicaba que podía quitarles los esclavos a los rebeldes como propiedad confiscada en la guerra. Eso podría interpretarse como que concuerdo con los rebeldes en cuanto a que los esclavos son objetos, pero no es así. Eso jamás. Quiero que todo el mundo sea libre y si decir que un hombre es un objeto o contrabando, lo vi como una oportunidad. Aquí es donde todo se complica. Uso la ley para apoderarme de propiedad en una guerra sabiendo que solo aplica a propiedades de gobiernos y ciudadanos de países en guerra. El sur no es una nación. Por eso no puedo negociar con ellos. Si en efecto los negros son propiedad según la ley, tengo derecho de embargar propiedad de los rebeldes si digo que solo son rebeldes y no ciudadanos de un país en guerra. Y lo peor de todo es que afirmo que los estados sureños no están en rebelión, sino los rebeldes que viven en esos estados, estados cuyas leyes siguen vigentes. Estados cuyas leyes siguen vigentes. Eso implica que si la ley de un estado determina que un negro puede venderse como esclavo, como propiedad, el gobierno federal no tiene injerencia, al menos aún no. Los negros de esos estados son esclavos, son propiedad, y mis poderes me permiten confiscarlos como tal, así que los confisqué. Pero si respeto las leyes estatales, ¿cómo podía liberarlos con mi proclamación como lo hice? Solo invalidando sus leyes.